Hola, bienvenidos. La charla de hoy es sobre conciencia y libertad. Mi experiencia personal, y creo que es también la experiencia de muchas otras personas, al menos de muchas personas que yo conozco, es que uno de los obstáculos más importantes para la perseverancia es la mala digestión de este binomio, conciencia y libertad. Así podemos encontrarnos con personas, yo me he encontrado con personas que dicen en algún momento determinado de su vida que su conciencia les impide ser libres, que no les permite hacer el bien y dejan de hacerlo, abandonan. Otras personas dicen que su libertad les impide tener conciencia del bien y del mal y caen en un subjetivismo inmanentista dentro del cual la conciencia se identifica con sus gustos y aficiones. Las dos, conciencia y libertad, son necesarias y las dos son garantía, cuando se dan al tiempo, de madurez, de realización, de servicio y, en definitiva, de felicidad. Para profundizar un poco en lo que queremos decir, voy a referirme ahora a tres conceptos, dos de ellos, los dos primeros positivos y el tercero negativo, sobre los que vamos a detenernos un poquito. Me refiero a la libertad de espíritu, a la libertad de las conciencias y a la libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de espíritu? La libertad de espíritu es el entendimiento de que el espíritu precede siempre a la norma, la preponderancia del espíritu sobre la norma. En el caso del cristianismo católico, la preponderancia del querer que no impide el hacer sobre el hacer que impide el querer. La libertad de espíritu implica también no crearse obligaciones, hacer las cosas porque queremos y obedecer. Y todos tenemos que obedecer, todos tenemos que hacer caso de alguna u otra forma, porque nos da la gana, porque queremos hacerlo, poniendo en juego nuestra libertad. He dicho que la libertad de espíritu es la preponderancia del espíritu sobre la norma, es no crearse obligaciones y es también la primacía de la caridad. De ello sabemos por aquel pasaje que nos relata Jesús, ¿no?, cuando nos aconseja dejar la ofrenda delante del altar para ir a reconciliarnos primero con nuestro hermano. La libertad de espíritu es lo contrario a esas conciencias estrechas, avinagradas, incapaces de divertir a los demás y de alegrarnos el corazón. ¿Qué es la libertad de las conciencias? Pues la libertad de las conciencias es el respeto a la conciencia de los demás. Respetar las conciencias de los otros supone, en primer lugar, no manipularlas. En segundo lugar, no asaltarlas para intentar adueñarse de ellas. Y en tercer lugar, y muy importante, tampoco juzgarlas. En relación a esto, me ha sucedido varias veces y por eso lo cuento. Es algo a lo que yo llamo la estanza, el parapeto o el búnker farisaico. Me ha ocurrido muchas veces en entornos pro vida, pues cuando en mi calidad de responsable, pues bien de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida o de la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, pues he estado en un panel explicando o dando cuentas de la gestión, y en el auditorio pues se ha levantado una persona a quien yo no conocía y que nunca he visto por ninguna de las actividades propias de la misión de esas asociaciones,
en la que al tiempo que se excusaba por no participar, por no contribuir, inmediatamente apostillaba. Pero vosotros, dirigiéndose a los panelistas y a todos los que estábamos ahí, vosotros lo que debéis de hacer es, oiga usted, si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero no nos obligue a los demás a hacer lo que usted quiere hacer. Nosotros hacemos lo que, nosotros, cada uno de nosotros sigue su conciencia y debemos de respetar que los demás siguen la suya. Eso es libertad de las conciencias. Algo muy distinto del concepto de libertad de conciencia, que es poner a la conciencia como excusa para no hacer el bien o para hacer el mal. Es algo negativo. Es esa persona que usa la conciencia como excusa, diciendo, por ejemplo, para mí no es pecado, para mí no es pecado no ir a misa, para mí no es pecado la masturbación, para mí no es pecado difamar, máxime cuando alguien lo merece, nadie merece la difamación. Ese entendimiento de la conciencia como excusa, pues es algo negativo. La conciencia es un tesoro que debemos de cuidar, que debemos de formar muy bien, que debemos de cultivar siempre. Yo quería decir algo ahora que va en contra de mucha de esa literatura de autoayuda que puebla los estantes de tantas bibliotecas y librerías y que está en tanta demanda hoy en día, y que reclama ante todo una conciencia tranquila. Y es que yo pienso que hay un aspecto sano en la intranquilidad de conciencia. No es lo mismo una conciencia tranquila que una conciencia limpia. Hay acciones terribles, hechas sin el menor remordimiento, y cuanto más se hace el mal, menor es el remordimiento. Pensamos, por ejemplo, en la banalidad del mal, expresión que acuña Hannah Arendt refiriéndose a los eventos que conducen al juicio de Eichmann en Jerusalén. La tranquilidad no debe de ser el objetivo. El objetivo es la rectitud, una conciencia recta. Solo un gran santo puede dejar confiadamente sus faltas a cargo de Dios. Podemos recordar aquí a San Pablo en esa cita de la primera carta a los Corintios: ni siquiera yo mismo me juzgo, pues aunque en nada me remuerde la conciencia, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo. Y Benedicto XVI dijo: una firme convicción subjetiva y la consecuente ausencia de dudas y de escrúpulos no justifican de ningún modo al hombre. Nuestro tiempo necesita que se le recuerde esto. ¿Por qué? Pues porque en nuestro tiempo prima el subjetivismo. Aprendimos en el catecismo hace tiempo que la moralidad de un acto depende del objeto, de la intención y de las circunstancias y consecuencias. Y nuestro tiempo tiene a olvidar lo primero y más importante, el objeto. Muchas veces se afirma que la moralidad de los actos depende solamente de la intención, de las circunstancias o consecuencias. Es lo que se hace, por ejemplo, para justificar objetos injustificables, como puede ser el aborto, la fornicación, la blasfemia o el asesinato. Decía Benedicto XVI que los dos criterios más importantes para discernir la auténtica voz de la conciencia son que no coincida con los gustos propios y que no coincida con el consenso externo. Por eso, afirmaba Ratzinger, que los grandes testigos de la conciencia son los mártires. Recordamos ahora al beato John Henry Newman, ese gran defensor de la conciencia,
decía que la conciencia es la memoria de la fe que defiende y desarrolla el Papa. Y decía esto a raíz de esa explicación que daba en la carta que dirige al duque de Norfolk sobre lo que él haría si le preguntan que dé un brindis en una cena. Y él dice, yo brindaría primero por el Papa, pero antes por la conciencia. Uno debe seguir su conciencia siempre, eso lo aprendimos desde pequeños, incluso la errónea, pero ello no libera de culpa, la pone en otro sitio, en el descuido del ser propio, en el poco amor de sí, cuando uno no se reconoce redimido, validado por Cristo, y consecuentemente cuando uno entierra el talento que olvida que la razón, el estudio, la formación son una exigencia del alma cristiana que quiere obrar en conciencia. Es necesario desenterrar ese talento que a veces hemos ocultado para que nos haga presente esa necesidad, la necesidad de cuidar, de formar nuestra conciencia. Una conciencia que queremos que sea limpia, recta y bien formada. Una conciencia que vaya siempre acompañada por la libertad. Con libertad y con conciencia se pueden acometer las empresas más grandes. Con libertad y con conciencia se pueden conseguir los resultados que esperamos. Con libertad y con conciencia se pueden emprender y construir iniciativas de gran valor. Con libertad y con conciencia se puede realizar la propia vocación. Con libertad y con conciencia se puede dar todo de sí. Y en definitiva sabemos que la conciencia convertida en responsabilidad es efectivamente la otra cara de la libertad. Cuidémosla. Muchas gracias.